Bueno, este es el video de la recuperación de la unidad 4, el primer ejercicio que me dejó el profe, que sería el 5.3 de la unidad 4. ¿Ok? Se nos pide encontrar el centroide de esta figura, para lo cual vamos a ocupar de la tablita de siempre, que son estos casos, que serían componentes, el área, la, co- el centro de I, la I centrada, la A centrada, y ahora es la multiplicación de la multiplicación de estas dos por el área. Y me quedó un poco chueco. Mejor así. Uy, mejor así. Un segundo. Ahí. Ok, vale. Lo primero que tenemos que hacer es dividir la figura, bueno, la superficie plana en figuras geométricas, las cuales serían, en este caso, tendríamos así el plano cartesiano, tendríamos un triángulo de esta forma, tendríamos un rectángulo que va de esta forma, un poquito más porque no está centrado, eso va a ser importante luego, y la que sería la figura de aquí, que es un triángulo que está acá abajo. Bueno, entonces pues lo dividimos en un rectángulo, en un triángulo y en otro triángulo. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es sacar el área y para eso debemos checar las medidas que están aquí. Entonces, lo primero que la primera figura es el rectángulo. Entonces podemos ver que el área total está dada por estas dos. La suma de estas dos sería igual a 126. Entonces tendríamos aquí 126 multiplicando a la altura, que son 54, a la altura que son 54, y esto nos daría un valor de 6.804 milímetros cuadrados. Uy, porque todo esto está dado en milímetros. Bien, en la del triángulo, como podemos observar, tiene la misma base que el rectángulo, por lo tanto es exactamente el mismo, 126 milímetros, por, en este caso, 30 sobre 2. Y resolviendo esta cuenta nos dan 1890 milímetros al cuadrado. Y bueno, ya finalmente el otro triángulo es este de aquí, que serían 72 por 48 sobre 2. 72 por 48 sobre 2. Y esto nos daría 1728 milímetros cuadrados. Y aquí viene la parte algo más, pues, especial de este problema, por decirlo de alguna forma. Bien, para sacar el centro de la figura del rectángulo, normalmente lo que se haría sería dividirlo entre dos. Eso sería lo que normalmente se haría. Y bueno, sabiendo que esta figura, como se puede observar, no está centrada, pues tenemos que compensar esa diferencia. Y en este caso, necesitamos ubicar el centro de esta figura. Entonces no podemos simplemente hacerlo de esta forma. Por lo tanto, es necesario, para empezar, sacarle la mitad a 126. Lo voy a poner acá arriba. Ocuparemos sacar la mitad a 126, que serían 64 si no me equivoco. 126, sí, serían, perdón, serían 63. 63. Y ahora esto se lo tenemos que restar, ya sea a cualquiera de los dos da lo mismo, pero en este caso se lo voy a restar al 53.
al 53. Veréis, 53. ¿Era 53 o 54? Ah, ok, 54, me confundí. Ok. Pues sería 54 lo que nos daría 9, el cual es el centro de la figura tomando el punto desde aquí hasta acá, que sería más o menos por aquí. Entonces aquí iría el 9. En el caso de las i's, como podemos observar, esta parte no está chueca o algo así que podemos simplemente sacarle la mitad a lo que sería 54, que sería 27. Bien, como ya vieron, como ya dije antes, al no estar centrada, tenemos que compensar esto en todas las figuras. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Bien, lo primero es saber que el 126 tenemos que multiplicarlo por un tercio, ya que es el área ya que esta es la distancia que hay hacia el centro de la figura. Después, esta cantidad vamos a tener que restarle como lo hicimos antes. En este caso, la primera cuenta nos daría, en este caso, 126 por un tercio nos daría 42. Nos daría 42. Entonces, estos 42 se los restamos a los 72, ya que pues acá está esta parte, y se los restamos, déjalo acomodo bien, 72 menos 42 es igual a 30. Perdón, se me anda yendo la voz. Y bueno, ahí ya tendríamos el componente, bueno, la X chiquita con el S. Y para esto pues es lo mismo, multiplicar el 30, lo voy a poner por acá, donde quepa, sería multiplicar el 30 por un tercio, lo que daría 10, pero como está separada la figura, así podemos observar, tiene esta distancia en el eje Y, que son 54, se los tenemos que sumar, más 54, lo que daría, déjalo un poco más pequeño, 54, lo que daría 64. Y 64 es lo que iría en esta parte. Y ahora viene la que también tenemos que hacer, que son estos 72, pasar por el mismo proceso que hicimos acá arriba. Entonces, ¿dónde lo pongo? Acá. El 72 lo vamos a multiplicar por un tercio y después vamos a restarle el mismo 72. Aunque suene gracioso, esa es la que se tiene que hacer en este punto. Y bueno, 72 por un tercio, 72 por un tercio son 24. 24 menos 72, o bueno, en este caso sería al revés. 72 menos 24 nos darían 40, uy, ahí está fuera de cuadro, 48. Estas dos, estas van al revés. Déjalo acá, déjalo corrijo un segundo. Estas dos van al revés. Serían 72 menos 24. Y ahí estaría, ya tendríamos todas las X. Aquí sería 48. De este lado, pues simplemente tenemos que hacer el proceso normal, que sería multiplicar ese, multiplicar los 48 por un tercio, que nos darían 16, pero como en este caso estamos bajando en el eje de las X, pues sería menos 16. Y bueno, en esta parte ya es simplemente multiplicar 9 por el área, me disculpan, pero no me va a caber si pongo todo, y 27 por el área, esta, serían 30 por el área de la figura, y ay, 30 por el área de la figura, 64 por el área, repito, es el área de esta figura, y 48 por el área, y menos 16 por el área.
¿vale? Sacando estas cuentas de aquí, ya podremos sacar el total. 9 multiplicado por 6.804 nos da un total de 61.236. 27 por 6.804 nos da un valor de 183.708 milímetros al cubo. Se me había olvidado acá, milímetros al cubo. 30 por 1890 nos va a dar un total de 56.700, perdón, 700 milímetros al cubo. 64 por 1890 nos va a dar 120.960 milímetros cúbicos, perdón. Y por último, 48 por 1780 nos va a dar la cantidad de 82.949 milímetros cúbicos. Y por último, el menos 16. Y por último, el menos 16 por 1728 nos va a dar menos 2760, menos 27.648 milímetros cúbicos. ¿Ok? Ya tenemos todos los datos que ocupamos. Ahora simplemente hay que sumarlos. La sumatoria de las áreas nos va a dar un total de 10.422 milímetros al cuadrado. La sumatoria de las x nos va a dar un total de 200.888 y la sumatoria de las y nos va a dar 200.777.220 estos son milímetros cúbicos. Ok, ya con esto tenemos todos los datos, que sería el momento, que serían estos de aquí, la, la sumatoria de lo que serían los todas las x milímetros cúbicos y las y que serían estas milímetros cúbicos y por supuesto la sumatoria de las áreas que serían 10.422. Ok, ya por último tenemos que sacar la división entre las 2.800, este número, como se llame, perdón, en sobre 10.422, lo cual nos daría el resultado de 19.27 milímetros. Y lo mismo para y, dije para y, serían las 277, 0.2, no, 0.2, no, 277.020 milímetros cúbicos. Sobre las 10.422 que nos dan un valor de 26.6 milímetros. Con esto concluimos que el centroide XY es igual a 19.27,26.6. Y esta sería la respuesta de este problema. Mi número de control es C222-102-38. Ahí se cumplió.
Soy Carlos Naum Quevedo Pérez y esto fue por este ejercicio.